tenemos la bendición de tener a nuestra hermana Cintia Chiquia desde el distrito de Pachacute, amén, para contarnos las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, mi hermana. Amén, siervo, Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos, también los que nos están pudiendo oír a través del Facebook. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Mi hermana Cintia, dígame amén. Su nombre completo, su fecha de nacimiento y natural de dónde es usted. Amén. Mi nombre completo es Cintia Flor Chiquia Ramírez y vengo de acá del Palto y también nací acá en Ica. Amén. Vamos a hablar un poquito de su infancia. ¿En qué año nació, me dijo? El 3 de diciembre de 1986. Amén. Gloria a Jesucristo. Mi hermana Cintia, cuénteme, ¿usted tiene papá, mamá, es huérfana? ¿Sus padres son casados, separados? Hasta el momento, gracias a Dios, todavía tengo la bendición de poder tener a mis padres vivos y están junto conmigo ahí, acá, vivo con ellos al costado. Amén. Cuénteme, ¿cómo fue su niñez? ¿Dónde la pasó? ¿En el Palto? ¿En Ica? ¿En algún departamento? Bueno, hasta los 8 años vivía en Pachacute junto con mis abuelos, con mi mamá. Mi mamá vivía aquí en Pachacute con mi papá y ahí vivíamos un buen tiempo, y hasta que mis papás pudieron comprar terreno acá en el Palto. Luego ya también empezamos a vivir desde ahí hasta el día de hoy acá en el Palto. Amén. Y tu niñez, después que hasta los 8 años, ¿qué panorama pudiste ver en tu familia? ¿Qué entorno? ¿Había un hogar caluroso, amoroso, violencia, o había vicios, o era un hogar diferente? Bueno, en mi niñez, de lo que yo puedo recordar, no había ese matrimonio que quizás en una familia que hay ese cariño hacia los hijos o esa estimación, no había. Lo que había quizás era mis padres que tomaban el licor mucho y era una persona muy violenta. Quizás hacia nosotros no nos maltrataba, nunca nos ha maltratado, pero sí hacia mi madre. Siempre, a veces que venía mareado, él siempre venía agresivo, maltrataba a mi madre, y nunca conocimos al menos lo que es el cariño de los padres, porque mayormente ellos se dedicaban lo que era a trabajar, a quizás mi papá hacía las amistades y lo que es al licor. Desde que tú naciste, desde que tienes uso de razón, ¿viste a tu papá sobrio o ya lo viste que siempre consumía bebidas alcohólicas? Sí, ya desde que tengo uso de razón siempre consumía, pero no consumía, no lo veía bien, más primero que maltrataba, pero de ahí ya cuando más empecé a dar cuenta, ya empecé a ver los maltratos hacia mi madre. Ya no, a veces nosotros tendríamos que a veces escondernos debajo de una cama para poder para no ver esa violencia, porque la verdad que... Bueno, le decíamos, nos estaba contando usted que desde que tenía uso de razón siempre vio a su papá tomar, pero a medida que iba pasando el tiempo, usted vio que ya su papá usaba la violencia y ustedes muchas veces se escondían bajo de la cama. Ahí nos quedamos. Amén, siervo. Sí, eso solía siempre a pasar cada vez que él venía mareado. Como le decía, a veces nos escondíamos debajo de una cama, porque era muy violento. A veces incluso rompía las cosas, y por eso que nosotros solíamos a veces, cuando empezaba a maltratar a mi mamá, salir afuera a las calles a buscar, a pedir ayuda, más que todo para que lo pueda separar, sacar a mi papá, porque estaba en el estado de alcohol y era muy, como le decía, era muy violento. ¿Cuántos hermanos eran usted, mi hermana? Nosotros somos 7.
7 hermanos. ¿Usted es la mayor? No, siervo, yo soy la cuarta de mis hermanos. Atrás de usted todavía hay 3 hermanos todavía. Amén, siervo. Detrás de mí hay 3 hermanos más. Cuando ocurría eso, que usted se escondía bajo la cama, ¿cuántos años tenía usted? Yo recuerdo que tenía entre los 8 para 9. Mayormente ya eso empecé a ver más cuando veníamos acá a vivir al Palto, cuando dejamos de vivir allá de mi abuela y venimos para acá al Palto, y entonces ahí más veía lo que era el maltrato. Quizás allá mis abuelos siempre trataban de poner un poco de orden, pero acá ya como que no, mi papá ya hacía su voluntad, y por eso que empecé a ver más los maltratos ahí. Fuiste creciendo, ¿tu papá era responsable con la casa, o veías que de repente tu mamá era la que tenía que cubrir las necesidades de la casa? Bueno, en esa parte no era tan responsable, quizás sí le daba, pero lo que era un mínimo a mi mamá que quizás no le alcanzaba, por eso también mi mamá tenía que salir a trabajar, no, porque mayormente se lo gastaba en lo que era el licor. Dime, ¿fuiste creciendo y los problemas se agravaron o aumentaron? Empezaron a aumentar más los problemas, ya empezó mi mamá a veces a tratar de trabajar más, de día todo el día, de irse todo el día, empezaron a haber más responsabilidades hacia mi persona, porque ya mis demás hermanos también a veces de 12 años empezaban a veces a trabajar, y entonces un momento en de que también me cambió de colegio por motivo de que tenía que en la mañana hacer mis cosas, y me cambió también hacia Pachacute, porque yo estudiaba en el Palto, y como mi mamá me dijo, no hay nadie que se quedaba en la casa, y yo era la que estaba ahí cuidando a mis 3 hermanos menores. Por eso que también yo me dijo, tenemos que cambiarte de colegio, no vas a poder seguir aquí, vas a estudiar en la tarde, en la mañana vas a hacer las cosas, vas a cocinar. A temprana edad pude aprender todas esas cosas, esas responsabilidades que quizás tuve que pasar. Por eso que estaba en esos momentos donde a veces no podía prácticamente, como todo niño quizás, no tener su infancia, porque tenía muchas responsabilidades. ¿A partir de qué edad asumiste esa responsabilidad fuerte? Como le digo, de 9 años, porque entrando al tercer grado de primaria para cuarto, me cambiaron de colegio. Por ese motivo mismo, porque tenía responsabilidades que hacer, me cambiaron de colegio, y mayormente casi entrando a los 9 años. ¿Ya sabías cocinar, lavar, cambiar a tus hermanos, asearlos, bañarlos? Sí, amén. Ya tenía que aprender, aún a esa edad todavía no sabía mucho, pero así poco a poco iba aprendiendo. Llegó un momento en el que también mi mamá empezó a tener quizás esta etapa que la pasan ellos, un momento donde muy crítico, donde todo le parecía mal. A veces, como dice, tenía 9 años y no sabía muy bien cocinar. A veces teníamos que hasta botarlo al chancho, como decía, esa comida no sirve. O sea, empezó ya también mi mamá a levantar un carácter muy fuerte. Y yo a veces decía, muchas veces decía, ¿por qué haber nacido? ¿Por qué me tiene que tocar esta parte a mí? Cuando yo veía muchos niños que estaban jugando, a veces un rato, a veces salía con sus padres, yo decía, ¿por qué a mí no me toca eso? O sea, era muy triste. Bendito Dios. O sea, no solamente sentiste la indiferencia de tu papá, sino que también ahora sentías una presión fuerte. En medio de todo eso, ¿nunca escuchaste decir, hija, te quiero, te amo, de parte de mamá, o parte de papá, hijita, te amo, te quiero, un beso, un abrazo, o un reconocimiento por tu trabajo, por tu labor? No, bueno, en esos tiempos nunca supe escuchar eso hacia mis padres, hacia mí. Nunca escuché te quiero, como le decía, era una familia
indiferente hacia los cariños que él podía brindar. No, bueno, en ese tiempo yo no lo entendía por qué. Fuiste creciendo, hermana Cintia, y ¿qué más te pasó en tu niñez? ¿Qué cosa más te pasó? Cuéntanos, algo que de repente te haya marcado tu vida. Bueno, como le decía, tenía responsabilidades. Mi madre empezó a salir a trabajar todo el día. Mi padre también trabajaba, no paraba en casa mayormente. Y como le decía, mis hermanos mayores trabajaban. Y yo me quedaba en casa con mis hermanos menores. Llegaba en la tarde en lo que yo me tenía que ir a trabajar al colegio. Pero así pasaron los años, los meses, porque de 9 años casi para transcurrir a los 10 años, siempre a veces venían a casa, a veces mi papá venía con sus amigos, pero, o sea, venían mareados y a veces ahí tomaban en la casa y ahí la atendíamos, pero llegó un momento en el que yo estaba sola con mis hermanos y, bueno, no había nadie en la casa, alguien mayor, y un familiar vino a visitarme a la casa y yo no sabía las intenciones que él tenía. Llegó entonces un momento en de que esa persona empezó a mandarle, o sea, le dio dinero a mis hermanos para que vayan a comprar a la tienda. Y yo estaba en la cocina haciendo las cosas y cuando voy a salir afuera no había nadie. Y entonces recuerdo ahí que esa persona abusó sexualmente en ese tiempo, cuando yo estaba niña de casi para los 10 años. Y entonces yo me sentí en ese momento fatal porque no sabía qué hacer, muchas veces pensaba que yo era culpable. Después vinieron mis hermanos, me decían que, o sea, así no hacía notar la situación que me estaba pasando, por un mismo motivo que pensaba que yo era culpable. Y entonces después pasaron esos tiempos, pasó esas cosas, como le decía, no tenía un cariño en la familia, no tenía esa confianza en mis padres y no podía contarles, no había esa confianza, no había esa forma de decirle a ellos. Y entonces seguí viviendo con eso, ocultándolos hacia mis padres. Y no fue ni la primera vez que pasó, sino que esa persona siempre sabía la situación de mi familia, que ellos trabajaban. Y a veces venía en esos tiempos cuando menos me daba cuenta, ya a veces llegaba a la casa. Entonces muchas veces en ese momento cuando yo pasé esa situación, yo decía, muchas veces miraba al cielo y decía, ¿por qué tenía que pasar esas cosas? ¿Por qué me tocó a mí? O sea, decía, cerré mi corazón total, decía, porque Dios no existía. Muchas veces, muchas cosas pasaron en ese momento, muchas situaciones marcaron mi vida y fui creciendo así, fui pasando los días, los meses, empecé a ir al colegio igual, pero no veía las cosas que pasaban, veía a mis padres como venían mareados, cómo maltrataban a mi madre, seguía el mismo ambiente. No era capaz de contarle a mis padres esa situación, pero Hermana, llegó un momento, ¿sí? hermana Cintia, dime, ¿cuántos años esto pasó, esta violencia sexual? Hasta los 12 años. Casi 12 años. 12 años, dos años prácticamente. Dime, y la primera vez que hubo esta violencia sexual, tú eras muy niña, de 10 años aproximadamente, tú no, como eres muy niña, no sangraste y de repente no le contaste a tu mamá, o tu mamá no notó algo raro en ti, o un tío. No, bueno, en esos momentos sí pasaron situaciones, como le decía, era muy fuerte en esos momentos las cosas que había pasado, pero no era capaz de contarle a mis padres. Como le decía, no tenía esa confianza. Lo primero que yo veía a veces era mi papá que venía mareado, o que mi papá maltrataba a mi mamá. O sea, no podía contarle. Sí, había todas esas situaciones, como usted me dice, había todas esas cosas, me asustaba, pero eso era, como le digo, en ese momento era para mí, no confiaba en nadie. Esos
situaciones pasé en esos momentos. Fue muy fuerte, como le digo, para mí pasar esa situación. Prácticamente conviviste con toda esa presión y con toda esa carga que tenías. Era terrible que el Señor reprenda al mismo diablo, ¿no? ¿Cómo puede destruirse una infancia? Me pasó los 12 años, ya tenías 12 años, y cómo ya estabas creciendo, porque ya ibas desarrollándote, ya habías terminado la primaria, pasabas a la secundaria. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasando los 12 años empecé a seguir estudiando, seguía viendo ahí, pero siempre trataba de aislarme a veces, porque como nadie sabía que aquello familiar había pasado y me había hecho eso, siempre trataba de aislarme o de estar cuando había bastante gente, meterme ahí en medio, de no quedarme sola, mejor dicho. Y se evadía, después después ya no empezó a venir a la casa. Un momento en que yo me acuerdo cuando para 14 años yo no podía, porque había quedado con esos traumas y tenía miedo mucho a la oscuridad. No podía ver una oscuridad, no podía estar en la oscuridad porque tenía miedo, sentía que alguien podía venir a mi cama. Entonces todas esas cosas pasaban y llegó un momento en que yo traté de quitarme la vida por toda esa situación, porque cada noche era un recuerdo de todo lo que había pasado y prácticamente no quería ni que llegue la noche, porque si yo me quedaba dormida era como recordar y vivir todo lo que pasaba. Y entonces llegó un momento en que empecé a ver, quería quitarme la vida, porque yo decía que ya no valía, no servía. Todas esas cosas empezaron a pasar en mi vida. Entonces traté de tomar un disolvente así en veneno, pero cuando justo yo empecé a disolver, porque yo estaba en un cuarto aparte, disuelvo y en ese momento tocan mi puerta. Y entonces yo salgo para afuera para ver quién era, lo tapé todo, lo escondí, ese vaso que estaba disuelto con veneno, y salgo para afuera y cuando abro la puerta no había nadie. Entonces dije, ¿quién ha venido a tocar? Y me fui de nuevo, cerré mi puerta y me metí para adentro, y cuando vengo el veneno que todo estaba disuelto en un vaso con agua estaba derramado. Y entonces yo me puse a decir, ni para eso sirvo, total, yo siempre me trataba mal yo misma, decía, ya no sirves, ni para eso sirves. O sea, trataba de minimizarme siempre en todo lo que yo hacía. Bendito Dios. Yo sé que volver a tocar esto es algo muy incómodo, pero lo hacemos para la gloria de Dios, hermana Cintia, porque sabemos la cosa grande que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y sé que de repente te has puesto un poquito nerviosa, pero de repente tranquila. Yo sé que Dios ha hecho una obra muy grande, tú lo sabes. Dios ha hecho una obra muy grande, y tú no eres convertida recién 3 meses, tú tienes años. Amén. Tú tienes caminando, si no me equivoco, ya casi a 8 años, 9 años, ¿no? Amén, cielo. Amén. Así que gloria a Jesús. De repente alguien está por ahí jugando con algo, que evita que nadie esté haciendo soniditos por ahí para que salga bien el audio. Bueno, nos dicen que entre 5 minutos se acaba el Zoom. Te reenviamos el link y luego comenzamos con esta entrevista de tu testimonio. Pero mientras tanto seguimos compartiendo. Dime, pasaste esta etapa de 12 años, intentaste suicidarte. Yo creo que fue un milagro de Dios, porque tú dices que tocaron la puerta, fuiste a ver quién era, no era nadie, y cuando regresaste, tú estabas solo en la casa, y sin embargo, cuando tú regresas a la casa, te das cuenta de que el vaso estaba derramado, el líquido estaba derramado, perdón. Y ahora que somos cristianos entendemos que era Dios. Amén, cielo. Fue Dios que te estorbó, que impidió. ¿Y fue la primera vez o intentaste otra vez quitarte la vida?
Bueno, en ese momento fue la primera vez que yo traté de quitarme la vida, no volví a hacerlo, pero la vida ya en mi vida había cambiado demasiado. Empecé como le decía, empecé a salir, a ponerme más rebelde. 14 años, jovencita, empecé a salir con amistades que no debía. No me importaba si mi mamá me llamaba la atención o si mi papá me llamaba la atención, porque lo único que me importaba era salir y estar con las amistades, tratar de no recordar esas cosas. Y cuando empecé a salir, empecé a conocer una joven pero ella era lesbiana, lo cual yo en ese momento yo buscaba a alguien que me pueda brindar confianza, atención, y entonces aquella persona lo hizo. Me escuchaba cuando yo quería hablar, me empezaba a decir, mira, ten cuidado, no hagas eso. Y entonces yo a veces me ponía a pensar y me aferré mucho a esa persona, me acerqué bastante, lo cual empecé a salir y todo eso, y empezó un círculo de confusiones en mí, de situaciones que empezaron a pasar. Y entonces llegó un límite donde que mi mamá también ya mucho me decía, ¿qué estás haciendo contigo? Mira cómo no te da vergüenza, la gente empieza a hablar. O sea, yo hasta ahí no cobraba licor, pero cuando la chica yo salía, ella tomaba bastante, y yo siempre decía que el que quiere toma y el que no quiere no toma, pero era mentira, porque cuando yo empecé a frecuentar en esas reuniones, empecé a probar, y ya empecé a llegar a altas horas de la noche, 12 de la noche, 1 de la madrugada. A veces hasta llegó un momento en oportunidades que me amanecía, y mi madre a veces lloraba, pero las lágrimas que derramaba mi mamá prácticamente a mí no me importaban, porque yo decía que eran culpables de lo que me había pasado, porque no me habían sabido cuidar, porque habían dado responsabilidades que yo no debía tener. O sea, muchas cosas empezaron a involucrar en ese momento, a empezar a prácticamente ponerme muy rebelde hacia mis hermanos también. ¿A qué año empezaste a libar licor? ¿A qué edad? A los 14 años para los 15 años casi. ¿Te sumergiste profundamente en el mundo del alcohol? No tan, digamos, pero sí, prácticamente sí salía y tomaba. Cada vez que yo tenía oportunidad de frecuentar las reuniones, salía y tomaba, y a veces venía mareada. Y mi papá mucho me reclamaba esto, mira, que me decía que el licor no era para las mujeres, y a veces en esos momentos me llenaba de ira. Yo a veces le decía que el licor ni aún para los hombres, porque los mira cómo vienes cuando maltratas a mi madre. O sea, todo eso era un ámbito muy fuerte. Y entonces ya en ese momento también me rebelé contra mi papá. Llegaste un momento a rebelarte, y en tu rebelión, ¿creías en Dios? Bueno, siervo, no. ¿No creías en Dios que existía? No, siervo, porque muchas veces decía, para mí Dios no existía, porque muchas veces cuestionaba y decía, si Dios existiera, no hubiera permitido que me pase esta situación. ¿En qué creías tú? Bueno, un momento llegó en que, bueno, prácticamente yo no creía ni tanto en las cosas como decía, ni de las imágenes, ni en nada, porque como decía, si así me tocó vivir la vida, pues así lo tengo que vivir, nada más, tenía ese pensamiento. ¿Eras atea, agnóstica, escéptica o nihilista? Bueno, no sabría decirle, porque no, como le decía, no. Si ponía a Dios, decía que no existía porque no me cuidó, y aunque mi mamá a veces una oportunidad nos llegó a llevar así al señor de Duren en esos tiempos de que ella estaba iba,
pero tampoco creía porque yo le había pedido que, o sea, que restaurara la familia de mis padres, y tampoco lo hice. Entonces decía, bueno, entonces para qué creer si tampoco me escucha. Y por eso que, como le decía, no creían en nada, solamente en mí, y que bueno, tenía que continuar para adelante, así decía. ¿Acabaste la secundaria? Amén. ¿Tu relación con esta persona, en este caso de tu mismo sexo, se fortaleció o llegó un momento que rompieron? Fue, como le digo, más o menos hasta los 18 años, si no me equivoco. Así como trabajamos en el mismo fondo, frecuentábamos siempre salíamos, empezó a crecer más, y yo, como le decía, me aferré más, no, por más que mis padres lloraban, mi mamá lloraba, me decía, no quiero verte con esa persona, a pesar que mis hermanas también iban y le hacían problemas. Me aferré bastante porque, como le decía, esa persona, encontré la persona que me escuchaba, me daba atención, y entonces todo eso, lo que yo buscaba, había encontrado en esa persona, y me era difícil, o sea, separarme de aquella persona. Me era difícil decir, ¿sabes qué? Mira, ya no me voy a juntar contigo, ya no vamos a salir. Me era difícil. ¿Tú llegas a tener solamente una amistad o llegas a tener ya pues una convivencia, llegas a tener una unión así de pareja? Como decía, podría decirle, como si salíamos, convivir, nunca conviví, pero sí salíamos, como podría decirle, así como enamorados, así. ¿Tú te sentías muy feliz? ¿Te sentías bien? ¿Te sentías feliz? ¿No te importaba lo que dijera la gente? Bueno, sí, en esos momentos sí me sentía tranquila, porque, como le decía, yo mismo, esa persona me escuchaba, me atendí, me daba atención, lo cual yo nunca había encontrado en mi casa, en otra parte que familia que me había vivido con ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué hasta los 18 años nomás duró eso? ¿Qué pasó? Bueno, en esos momentos, ¿por qué los 18 años? Porque yo me fui a trabajar allá al centro en casa, y entonces yo dije, voy a trabajar en casa, me voy a alejar. O sea, quería, a veces llegó un momento que yo a distanciar lo que hacía, y me costaba, porque incluso a veces yo lloraba por todo lo que había pasado, y como le decía, me era difícil poder dejar esa relación, me era difícil poder hacer que todo eso se quede ahí, porque lloraba. A veces la persona me decía, ¿sabes qué? Tu familia me molesta mucho, y ¿sabes qué? Ya hasta aquí quedó. Y entonces yo lloraba mucho, y entonces decía, ¿por qué mi familia no tiene que meterse? Incluso a veces me levantaba contra mi hermana mayor y le decía que no tenía por qué meterse en mi vida. A veces salíamos peleando, así en palabras. Incluso dejé de hablarme casi un año con mi hermana, y mis padres a veces me llamaban la atención, pero nada de eso me importaba, porque, como les decía, yo más lo que me importaba era que había encontrado a alguien que me podía entender. Y entonces cuando empecé a los 18 años, para los 19, yo empiezo a frecuentar, y entonces quería, cambiar esa situación, ese trayecto de vida. Decía, entonces voy a tratar de alejarme, voy a tratar de hacer otra vida. Empecé a ir a un psicólogo por todos esos traumas que tenía, porque a pesar que tenía 19 años, no, esos traumas quedaban igual en mi mente. Cada vez que a veces, como le decía, ya no eran frecuentes en las noches, pero sí, como le decía, sí lo recordaba. Entonces fui a un psicólogo cuando yo empecé a trabajar en ICA,
Entonces el psicólogo me dijo, ¿sabes qué? Sal de tu casa, busca otras amistades, trata de salir, de despejar tu mente, no estés recordando esas cosas. Pero me era difícil, como le decía, me era difícil. Y entonces cuando ya yo empecé a hacer lo que realmente me dijo el psicólogo, pues empecé a salir a ver si podía olvidar todas esas cosas, pero no fue posible porque, como le dije, empecé a trabajar en el centro, a tener otras amistades, estaba estudiando en un instituto, pero igual continuaba eso, igual empezaba a tener esos sueños. Hay días que era más traumático porque era como vivir esas cosas que había pasado. Y entonces cuando yo empecé a pasar todo eso, yo decía, bueno, no, siempre va a quedar ahí, decía, siempre lo voy a recordar. Llegó los 20 años. ¿Sí? ¿Te sirvió lo que te dijo el psicólogo, las recomendaciones? No, porque eso continuó y entonces yo decía, pues bueno, me toca vivir con eso, ¿qué puedo hacer? Así voy a seguir. Y entonces llegó a los 20 años cuando yo empiezo a ver y a querer cambiar de situación, querer tratar de, como decir, darme una oportunidad de poder cambiar, quizás pensaba, ¿no?, que era lo mejor. ¿Creías tú que estabas equivocada en el camino que estabas siguiendo? Tu conciencia te arguía, tu conciencia te decía, Cintia, lo que estás haciendo no está bien. No, en un principio, como le decía, cuando yo traté de alejarme de aquella persona, en esos momentos traté de confundirme mucho las cosas, porque como que la situación del lesbianismo se estaba más apoderándose de mí, estaba, tratando de confundir las cosas. Empecé a confundir las cosas, decía, ¿qué me pasa? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y yo dije, no, esto no está bien. Por eso también traté de alejarme. Dije, no está bien esto, no está bien, tengo que salir. Entonces ahí es donde que yo empiezo a distanciarme. Me costó a distanciarme porque no, como le decía, estaba acostumbrado a ser esa persona, estaba acostumbrado a... Fuiste a buscar una amistad, fuiste a buscar un refugio. Amén. Pero Satanás te tendió una trampa ahí, porque como tú me dices, lo que te gustaba era que te escuchara, que te comprendiera, ¿no? Amén. Te gustó todo eso, la comprensión, la ayuda, y seguramente que esta persona era independiente, tenía un trabajo, tenía un lugar donde habitar y tenía con mucha libertad y te apoyó, digamos, en todo el sentido de la palabra, emocional, seguramente económicamente te apoyaba, ¿no? Te decía que te falta, que tienes, te compro una zapatilla, lo toma aquí, para allá, ¿no? Entonces como que te gustó, pero luego las cosas se fueron dando y sin darte cuenta que te estabas sumergiendo en este mundo, ¿no?, del lesbianismo. Amén. Y cuando querías salir ahora, Satanás no te quería soltar, que el Señor lo reprende. Así es, cierto. Y ahora cumple 20 años, ¿y qué pasa? Bueno, cuando yo cumplí los 20 años, como le digo, a los 18 empecé a trabajar. Después que yo salí de secundaria empecé a trabajar con DNI de mi hermana en los fondos. Empecé a salir, empecé a tener mi propio ingreso, empecé a trabajar. A los 20 años seguía trabajando y hasta que en ese tiempo yo conocí al papá de mis hijos. Empiezo a conocerlo y entonces yo dije, pues de repente es diferente la vida. Pensé por un momento que iba a ser diferente, que iba a cambiar de repente de vida, ¿no? Y entonces empecé a salir con el papá de mis hijos y a los 21 años yo salgo gestando. Pero entonces en ese momento yo decía, no entendía a veces muy bien las cosas. Y llegó un momento en que cuando empecé
a convivir con el papá de mis hijos. En un principio quizás traté de, como decir, de poner de mi parte, de tratar de poder llevar una relación tranquila, pero luego llegó un momento en el que no podía ver más allá de lo que ya no tenía, y entonces empecé a decir que a buscar los problemas yo mismo, empecé a hostigarlo a que se vaya, porque me sentía encerrada en mi propia casa. Era como si yo estuviera en una prisión y no podía salir. O sea, los problemas no vinieron de él, sino fue usted mismo. Sí. Porque sentías que no lo amabas, no lo querías, o te creías que no estabas preparada para un matrimonio, querías libertad. O sea, sí lo quería, pero, o sea, ya como que todo eso empezó, o sea, la situación que había pasado empezó ahí en ese momento a redarguirme todas esas cosas de lo que me había pasado, de un momento en el que empecé a recordar, y entonces empecé a rechazarlo y a buscar problemas por el bien de que no estemos ahí en la misma casa. ¿Tenías miedo de que él te tocara íntimamente? Por eso, o sea, estamos hablando de tu recuerdo de tu infancia, tu niñez, lo que te marcó de niña. ¿Tenías miedo que él te tocara? En los primeros, como le decía, en los primeros meses no pasó eso, pero después sí. Después sí empecé a rechazarlo total, empecé a salirme de ese ámbito, empecé a buscarle problemas, a veces incluso a decirle que yo misma empecé a, como le digo, a buscarle problemas por el fin de que no estemos en el mismo lugar. Tu problema entonces ahora ya no era la confusión que tenías en tu adolescencia, sino tu problema era tu niñez. En ese momento sí, empezaron los problemas de mi niñez, empezaron a recordar las cosas. Yo pensé, o sea, en ese momento pensé que todo eso iba a hacerme olvidar. De repente quizás dije, cambiando de vida voy a tratar de solucionar todo, ¿no? Pero era mentira. Él nunca te engañó, nunca te traicionó. No, es cierto. Cuando tú te separas de él, ya tenías tu segundo bebé ya. Bueno, cuando yo me separé, cuando yo decidí que no podía ir más allá, que ya no trataba de poder solucionar la situación, yo le dije, ¿sabes qué? Es mejor que nos separemos, porque va a llegar un momento en que ya no voy a poder entender si vamos a empezar a la mano, y eso es lo que yo no quiero, porque mi hijo nunca va a ver lo que yo vi, decía en esos tiempos, decía, nunca va a ver lo que yo vi. Entonces le dije que se vaya, dije, ¿sabes qué? Vete. Y ahí tomamos la decisión. Él me dijo, entonces me voy a ir, y se fue. Hablé con mi papá, todo, le dije, ¿sabes qué? Él se va, pero lo que sí le decía era, así como él se va, así como yo soy capaz de decirle que él se va, tampoco va a volver a esta casa, le decía. Y entonces y no lloraste, sí, hermana Cintia, no lloraste tú, no lloraste. Y en ese momento... Tú dices que tú lo querías, tú lo amabas, pero que no lloraste, no sufriste, no sentías en ese momento, cuando yo decía que él se tenía que ir, no, pero cuando se fue, sí. Lo único que era porque tenía a mi hijo pequeño y decía, me puse en mis cuatro paredes a llorar. Y decía, ¿por qué me está pasando? O sea, empecé a cuestionarme yo misma, porque yo sí lo quería, pero, o sea, no podía más con la situación que me había pasado. Y al mes que pasó yo de separada, me puse un poco delicada, y cuando me hago ver, me dicen que estaba gestando de mi segunda hija. No sabía. Mi hijo tenía 1 año y medio y yo ya tenía 2 meses. Entonces yo decía, ¿qué hago ahora? Porque ya mi hijo, ahora, iba mi segundo embarazo, y ahora qué voy a hacer con lo que voy a pasar, cómo voy a trabajar.
y entonces muchas amistades en ese momento me decían que lo abortara porque no iba a poder trabajar. Entonces me dijo, la única solución es que tú lo abortes y puedas trabajar con tu hijo, me decía. Y entonces fui a un médico y el médico me dijo, si tú quieres yo puedo solucionar tu problema. Y entonces yo le digo, me voy a sacar otros resultados a la sangre, ecografías, y me sale igual 2 meses tenía ya de gestación. Y yo decía las tetas, yo no puedo tener, ni tengo un niño de 1 año y medio, ¿qué puedo hacer? Y me acabo de separar hace 1 mes. Y entonces me dice, tienes ¿qué es lo que piensas hacerlo? Me dijo. No sé, y entonces me dijo, vuelve si quieres solucionar tu problema. En ese entonces yo venía así caminando por la calle y decía, ¿qué hago? Yo así, ida, no sabía ni qué decisión tomar en esos momentos. Llegué a mi casa, no le dije a mis padres, seguí ahí, agarré a mi hijo y entonces empecé a llorar, decía, ¿por qué? Mira, ahora esto me pasa, ya estoy gestando el segundo hijo, no voy a poder trabajar. Me puse a llorar y entonces después ya no pude hacer más hasta que le conté a mi mamá, a mi papá, le digo, ¿sabes qué? Mira, estoy embarazada y no sé qué voy a hacer. Y lo único que mi papá me dijo, David, hija, ¿qué vas a hacer? Tienes que trabajar duro para que tus hijos adelanten. Y así sirvo, gracias a Dios, como les digo, empecé a trabajar en las noches, entré a una fábrica, en las noches trabajaba, todavía no se notaba mi gestación, pero desde ahí el Señor me ha seguido guardando porque pensaba trabajar solamente hasta los 6 meses, hasta que se note mi gestación y retirarme, pero cuando, no sé, ahí se enteraron que yo estaba gestando y entonces me dijeron, no te retires porque la empresa te va a cubrir todos los gastos de tu gestación, incluso vas a cobrar tu lactancia, vas a cobrar tu posparto, de todos tus beneficios, me decía, le digo. Y entonces seguí trabajando, me quedé hasta el último. Gracias a Dios también tuve seguro, cubrió todos los gastos, la empresa también me pagó y no me faltó, no me llegó a faltar en esos tiempos cuando nació mi hijita, pero sí llegó un momento en que decía, ¿ahora qué hago? Ya mi hijita nació y ahora cómo voy a trabajar, porque mis hermanas estudiaban, algunas trabajaban, mis padres trabajaban y no sabía cómo dejarlos, no era fácil en ese momento cuando estaba pequeña, pero como le decía, todo eso, quizás una de mis hermanas menores se esforzaba en cuidarle, a veces yo seguir trabajando de noche, de evitarte más que todo las cargas, pero ahí trabajaba, siervo, y después mi niña ya empezó a crecer, empezó a tener 1 añito, ya pues ya estaba creciendo, pero su familia, de su papá, de mis hijos, parte de sus hermanas, nunca dejaron de apoyarme, siempre, a veces cualquier cosita me traían, aunque su papá sí se asentó total, no llegó a reconocerla a mi niña hasta los 8 años, recién él pudo reconocerla. Y de ahí empecé a trabajar, como le decía. ¿Tu corazón cómo estaba? ¿Había odio? En esos momentos todo lo que yo recordaba, mi corazón estaba lleno de odio, de resentimiento hacia mis padres, hacia la persona que me había lastimado, pero no hacia parte de su papá, de mis hijos. Nunca le tuve cólera, no, porque yo decía, porque nunca fue malo conmigo, nunca el momento, lo poco tiempo que vivimos, nunca quizás me gritó o me levantó la voz o me dijo algo que me dañara, no. Siempre de lo poco que he vivido me trató bien. Tremendo, gloria al Señor. Hermana Cintia, pero yo te conozco a ti, bueno, yo siempre te he conocido, ¿no? Yo soy tu pastor, pero, o sea, tú eres arrebatada eras tú, como se dice, rebelde. Era bien rebelde, siervo, me cerraron una cosa y nadie me podía cambiar de decisión. ¿Tenías un carácter explosivo? Sí, siervo. ¿Cogiste cuchillo, botella alguna vez así para
defenderte, desahogar tu ira? Bueno, eso fue cuando yo tenía 17 años hacia mi padre. No quizás agarré algún arma blanca, pero sí le levanté la mano, lo lancé a un lado porque ya no soportaba lo que le decía, que maltrataba a mis padres. Se desfogaba mi cólera ahí, y entonces cada vez que en mi familia, en mi matrimonio, en mi convivencia, como les digo, su papá de mi hijo nunca trató de decirme algo que me dañara o algo que me molestara, pero sí a veces de cólera agarraba las cosas, y si era capaz de lanzarlo, lo lanzaba. Bendito Dios. Tus hijitos fueron creciendo y pudiste, ¿en qué momento tú buscas de Dios? ¿En qué momento tú te acercas a Dios? ¿Cómo fue eso? Bueno, al conocer los caminos del Señor, yo, la verdad, más primero me habían invitado, cuando ya tenía mis hijos, me habían invitado, había ido como un mes así, una vez por semana, pero no entendía prácticamente nada de lo que era la palabra, no entendía, a pesar que me decían que leer, me hacían tomar parte, pero prácticamente no lo llegué a entender. De ahí me extendé tiempos, así que me invita mi propia hermana, me invita a mi hermana menor, porque ella estaba congregando, y entonces me dice, vamos, y yo ponía excusa a mis hijos. Me decía, no, mis hijos van a hacer bulla, van a estar... Yomira. Mi hermana Yomira. ¿Y Yomira así cómo llegó? Ella porque estaba en el colegio, y sus amigas que sus mamás eran cristianas, les invitaba, les hablaba, y entonces ahí empezaron sus amistades de su mismo grado, entonces ahí empezó a ir. Ah, mira, bueno, la que llegó fue Yomira, entonces primero. Mi hermana Yomira fue el primero que empezó a pegar. Y luego llegaste tú, por invitación de tu hermana. Santo Dios, se fue la señal. A ver, esperemos un momentito. Gloria a Jesús, que la hermana se vuelva a conectar. Hermana José, la hermana se va a volver a conectar, y estamos en esta última parte, ya cuando ella va a empezar a comenzar a de una manera buscar de Dios, ¿no? Y en esta última parte, ¿cuántos se gozan, amados hermanos? Dejen sus comentarios ahí. Amén. Si algo necesitan también ustedes, una oración, amén. O si se están gozando con el testimonio, pon ahí un amén. Me estoy gozando. Mi hermana Cintia, llegaste a la iglesia por invitación de tu hermana. Amén, cielo, sí, mi hermana me decía, vamos, yo te voy a ayudar con tu hija, porque tenía mis 2 hijos ya, mi hija tenía 2 años, y entonces me dice, vamos, yo voy a cuidar a tu hija, no te preocupes, y ya, diciendo, ya, pues vamos, le decía. Entonces, empecé a ir, el primer día, muchas veces, a veces me sorprendía, porque a veces se escuchaba, como le decía, empezaban a llorar, a orar, y decía, uy, Señor, ¿qué están haciendo? Cuando testificaban, a veces decía muchas veces que habían planificado todo eso, pensaba eso, que habían planificado, y entonces por eso que ellos hablaban así. Pero pasaron los días, los meses, cuando yo empecé oraba, quizá iba por compromiso. Los primeros veces iba por compromiso, escuchaba y me venía igual. Pero llegó un momento, me acuerdo cuando empieza un ayuno, cuando convocan a un ayuno, entonces yo me pongo, dije, quiero ayunar. No, había en mi corazón de querer ayunar, aunque no sabía lo que era un ayuno, no sabía ni siquiera qué significaba un ayuno, pero había en mi corazón que quería ir a ese ayuno. Entonces ese día yo dije, lo esperé con ansias, ese día de querer ayunar, un día sábado. Entonces dije, voy a ir a ayunar, y fui, me acuerdo, temprano, y recién estábamos jugando ahí en el altar en el segundo piso de Pachacute,
Entonces ahí ya el Señor todas esas cosas tenía preparado, porque como le decía, yo no le contaba a nadie mis cosas. Yo era difícil, y aún al papá de mis hijos le llegué a contar lo que me había pasado. No le contaba nada, y entonces me era difícil yo poder confiar en alguien y decirle. Pero el Señor estaba orando grandemente en ese día, porque fui con todo ese sentir en mi corazón, y cuando yo empiezo a hablar en ese momento, que para poder el Señor empezó a abrir mi corazón, y como le decía, empecé a hablar. Al pastor empecé a hablar, a decir lo que me había pasado, todas las cosas que me había venido, que no me era fácil perdonar. Conocía el texto que decía que Dios me abrió un corazón lleno de resentimientos. Si tú no aprendes a perdonar, el Señor tampoco te va a perdonar. Entonces todo eso empezó a ver en mi pensamiento, empezó a redarguirme todas esas cosas, y decía, entonces, ¿cómo voy a hacer? Yo no puedo perdonar, tampoco quiero perdonar, decía. Pero entonces en ese momento, cuando el Señor abrió mi corazón, empecé a contarle lo que me había pasado, todas las cosas que me había sucedido, y dije, el Señor como que soltó esa carga, empezó a soltar toda esa carga, y en ese ayuno me puse a orar por esa situación. Me puse a orar yo recuerdo que me puse una consejería ese día. Sí, amén, pero ese día cuando hablamos, amén. Me hice una consejería, estábamos en ayuno, y yo vivía del templo, al costadito, dividí un triplay, al costadito vivíamos ahí, porque estábamos empezando la obra también recién ahí en Pachacute. ¿Y qué pasó ese día en el ayuno? Te fuiste a orar, conversaste a ti. Yo recuerdo que te dije que tenías que perdonar, y tú me dijiste, pero ¿cómo puedo perdonar a una persona que me ha hecho tanto daño? ¿No? Y te fuiste a orar al altar. Sí, venía con todo ese resentimiento. Sí, me fui a orar con ese propósito de querer, o sea, yo en ese momento, cuando me puse a orar y dije, Señor, si verdaderamente existes, como dicen todos, testifican todos que tú existes, que tú has hecho grandes cosas, que tú has sanado, entonces ayúdame a sacar todo lo que en mi corazón, y a perdonar más que todo. En esos momentos, como le decía, lo único que las lágrimas me caían, y entonces yo me secaba y pude llegar hacia donde estaba él. Primero yo no me acercaba sino más a él, me tenía miedo. Y entonces en ese momento pude acercarme, y lo único que le dije, que Cristo lo amaba y que no le importaba lo que él había hecho, lo que le importa es que él se arrepiente. Y entonces lo saludé y me volví a mi casa, y en mi casa lloraba, las lágrimas se me caían, seguía llorando. Entonces yo me puse a orar, Señor, ¿qué me está pasando? O sea, me di cuenta que todo lo que yo tenía en mí había empezado a salir. Prácticamente, como le decía, ese día de ayuno yo salí como que había entregado todas las cargas, pero todavía no lo había presenciado hasta que yo vi a la persona, como le dije, hacia mi familiar. En ese momento yo me empecé a dar cuenta de las cosas que el Señor había hecho en mi vida, en mi corazón, que había sanado, y entonces pude ahí decir, ¿qué hago? Entonces ahí me di cuenta que gloria a Dios, aleluya. El Señor estaba obrando en mi corazón, y entonces de ahí ya había pasado esas cosas, ya podía hablarle tranquilo, podía hablarle normal, y entonces luego me faltaba lo que era hacia mis padres, porque no, como le decía, yo no podía abrazar así nomás a mi mamá ni a mi papá, era muy indiferente ellos. Pero cuando yo como le decía, me acuerdo para un día de mayo, para un día de la madre, yo decía, Señor, si me has ayudado a perdonar a la persona que tanto me lastimó, que marcó toda mi niñez. Decía, empecé a pedir al Señor que también me diera ese amor hacia mis padres, de poder abrazarlos, porque no podía hacerlo, nunca lo había hecho. Entonces, ahí cuando
a un día de la madre, me acuerdo, en unos días, yo le pedía al Señor, había venido del templo después del culto, eh, vengo y ya eran como las 11, yo había traído un regalo que me habían seteado allá en el templo. Entonces yo decía, esto le voy a dar a mi mamá, pero tengo que darle con un abrazo, tengo que... Entonces ahí en ese momento yo decía, Señor, ayúdame, Señor, rompe esas cadenas. Entonces yo ahí empecé a pedirle, iban a ser a las 12 de la noche, yo decía, Señor, por favor, ayúdame, yo no quiero pasar este día más, yo quiero que tú rompas todas esas cadenas. Entonces iban a llegar a las 12 y yo voy donde mi mamá y la encuentro sola y me volví y de nuevo me volví a mi cuarto y decía, Señor, por favor, empecé a orar, habrá sido 5 minutos, llego a mi casa de mi mamá y la encuentro también igual sentada ahí, parada ahí, sola. Y entonces ahí mi corazón se abrió, me quebranté y le empecé a pedir perdón a mi mamá por todo lo que había hecho llorar, por todas las cosas que había pasado. Y mi mamá me decía, no te preocupes, ya todo pasó. Y entonces, como le digo, el Señor también hizo esa obra grande hacia mis padres, de que quizás en un tiempo yo no lo podía ver con buena estima, quizás decirle que no lo podía apreciar, pero le doy gracias a Dios, como le digo, el Señor rompió con todas esas cosas. Lo que no pudo hacer, lo que no pudo hacer el psicólogo, lo que no pudo hacer el lesbianismo, lo que no pudo hacer el licor que tú probabas, lo que no pudo hacer tu rebeldía, lo hizo el Señor Jesucristo. Amén, podría decir que sí, porque el Señor, como les digo, Él cambió mi corazón, me di cuenta que nada es posible para Dios, y el Señor sacó todo ese odio de mi corazón que yo tenía, porque a pesar que yo iba al psicólogo y no pudo solucionar el problema, Dios hizo la obra en mí, y le doy gracias a Él por darme la bendición de poder tener y testificar también, más que todo compartir todo lo que el Señor ha hecho conmigo. El Señor es grande y nada imposible para Él. Bendito el nombre de Jesús. Mana Cintia, dígame, yo recuerdo que empezaste a frecuentar, pero de ahí nosotros como que nos pasamos al otro terreno que habíamos comprado en San Huarco, a la entrada de Pachacute, y yo recuerdo que como que usted se ausentó como un mes. ¿Qué pasó? Me ausenté por motivo de salud de mi papá, porque mi papá estaba haciéndose tratar sobre su cadera y no podía yo, como le digo, no podía estar porque lo llamaron de un momento a otro para que él se hospitalice. Y entonces cuando él se hospitalizó, pues él le tenían que operar de la cadera, le tenían que poner una prótesis. Y bueno, toda esa semana tenía que estar ahí en el hospital con él porque él no se podía mover. Y estaba ahí con él, no podía ni congregar porque estaba en las noches, me iba allá donde mi papá a atenderlo, todo eso empezó en ese momento a pasar. Y como que también un poco como que dejé de ir al templo por ese motivo también de no podía congregar. De ahí pasé acá de mi abuelita también a atenderlo, como 2 semanas estuve, si no me estoy equivocando, también igualito así estábamos por la operación de mi papá que le habían hecho. ¿Cómo es, no? Antes que tú tenías rechazo y odio a tu papá, ahora Dios había puesto un amor grande en tu corazón y lo estabas atendiendo. ¿Y él cómo se sentía tu papá? Bueno, mi papá a veces me abrazaba. Él también conoce la palabra de Dios. Como les digo, también el Señor hizo grandes cosas con él. Él se volvió alcohólico. Él, antes de la operación, él se había vuelto alcohólico. Él no podía dejar de tomar. Él se escapaba de la casa a medianoche. A veces venía en la madrugada. A veces en la mañana lo encontraba en la plaza, lo traíamos, a veces se lo llevaba al hospital de nuevo para que le haga un lavado gástrico.
O sea, llegó un momento en que él cayó demasiado profundamente en el alcoholismo. Pero como le digo, gracias a Dios, el Señor también obró en él, el Señor lo libertó del alcoholismo y él empezó a congregar, aunque no congregaba donde yo congregaba, pero él el Señor hizo la obra también en él, y el Señor y a veces cuando yo lo atendía, mi papá me miraba y siempre decía que hubiera sido si no hubiera encontrado los caminos del Señor antes de que me opere. Y todo eso veíamos, y a veces mi papá lo abrazaba y le decía: papi, todo esto va a pasar, el Señor no va a guardar. Ahí hablábamos, y a veces mi papá decía, a veces se sentía mal porque no podía hacer nada, era una persona que no se podía mover para nada porque, como le decía, le habían operado de la cadera. Bueno, y luego llegaste a congregar, te apuntaste en la doctrina, y dime, ¿usted recibió la promesa antes de la doctrina o después de la doctrina? Cuando a mí me entrevistaron, ya había una semana que yo había pedido, un mes que yo estaba pidiendo la promesa. Yo decía: Señor, yo necesito, Señor, o sea, oraba, me podía pensar y decía: Señor. Y como le decía en la entrevista, ya más primero yo había sentido y sí, yo entendía, decía que sí, el Señor me había dado promesa. Pero cuando me entrevistaron, como que dudé un poco para bautizarme, dije, entonces que de repente no es. Y una vez que el día que me llegó para bautizarme, en ese mismo día que yo me bauticé, yo pedí al Señor que me confirmara. Entonces le dije: Señor, confírmame si es tu promesa que he recibido. Entonces el Señor me confirmó cuando me bauticé, y en el culto de la noche, y a la central, el Señor me confirmó que sí era la promesa del Señor. El Señor me bautizó. Y cuéntame esa experiencia, ¿qué tal? ¿Cómo fue en tu vida? Como les digo, ese día, en ese momento era una experiencia bien grande, que a veces no lo podía, a veces venía, cuando terminó todo el culto, venía a veces en el carro, y a veces decía, agradecida por lo que el Señor me había dado la promesa, y a veces no sabía cómo explicarlo, decía, no sé, he sentido muchas cosas y pensaba, pedí perdón más que todo por haber dudado, ¿no? Pensando que no había sido. Pero como le dije, le pedí al Señor que a ver si realmente era eso, y sí, el Señor me confirmó, y me llenó, como dije, todo mi corazón lleno de gozo. El Señor, me sentí en ese momento, era como que todo mi cuerpo, había pasado como un rayo todo mi cuerpo, y no sabía ni cómo explicarle en esos momentos cuando había ido con mi hermana. Él decía: no sé qué tengo. Era como que si yo estuviera así en el aire, no sentía nada, no sentía nada de mi peso de mi cuerpo, nada, sentía como si estuviera en el aire, y como que un rayo todo había pasado todo mi cuerpo. Y entonces era bien hermosa la experiencia que el Señor me dio en ese día, que me confirmó el Señor que sí, sí había, el Señor me había dado la promesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno, qué maravilloso, es lindo, ¿no? Amén. Le hemos chancado la cabeza al diablo porque aunque el internet no estaba funcionándote, pero igual Dios pone diferentes medios para poder seguir testificando. Gloria a Jesús. Cuéntame, ¿cuántos años has pasado desde aquel día donde Cristo rompió tus cadenas en ese ayuno? Bueno, son del 2012. Son 8 años, siervo. Pero en esos 8 años también el Señor me ha hecho grandes cosas, siervo, porque como le decía, cuando yo me bauticé, mi hija se me enfermó. Yo a veces mi hija se había enfermado total, y ya me lo llevé a veces a ver, compré medicamentos, no le pasaba, eran 5 días que ella estaba en cama, y ya de lo que ella caminaba no podía ni caminar porque se había adelgazado, se había deshidratado total.
Yo entonces le digo al Señor, por favor, Señor, si tú te la vas a llevar a mi niña, llévatela sana, por favor. Ya le pedía bastante al Señor. En ese día yo me quedé hasta el otro día orando. Después del templo, del culto que me vine, me puse a orar, Señor, ayúdame. No dormí toda esa noche, al otro día que voy, entonces la veo a mi hija, le intenté dar con leche igualito, lo arrojaba, no consentía nada su estómago, ya eran 5 días. Entonces me pongo a orar y decía, Señor, por favor, ten misericordia, le decía. Y en ese entonces, cuando yo empiezo a orar, empiezo a hacer el almuerzo, mi niña así se puso a gatear porque no tenía fuerzas para caminar. Y yo había servido, me acuerdo, la mesa para mi hijo, con comida, y mi hija va así, gateando, llega y empieza a comer con su mano así, como que si no ha comido, ha pasado un desierto, no había comido, empezó a comer. Yo decía, pero era menestra, yo decía, eso te voy a hacer daño. Y cuando voy, y mi hermana dice, déjale en el nombre del Señor que se lo coma. Y doy gracias a Dios, les digo que desde ese entonces, ese día tampoco se me enferma, no ha vuelto a darle esa enfermedad que le dio, como que no sostenía nada en el estómago. El Señor la sanó y le doy gracias a Dios porque más a veces ponemos la confianza en los medicamentos, cuando también el Señor se quiere glorificar. Y me di cuenta que el medicamento no era en ese entonces, sino era el Señor que quería glorificarse en mi hija, para ver su gloria, su poder. Igualmente también lo hizo conmigo en esos 8 años que ha pasado. El Señor también igualito, cuando yo me fui a trabajar, ya era miembro también, mi hija ya los dejaba, ya estaban más grandecitos. Yo me voy a trabajar a un fondo y en ese fondo yo me desmayo. Y entonces yo siento como mi cuerpo me están cargando hacia afuera, sacando de dentro del mundo donde que estaba el campo para el camino, porque vinieron todas mis hermanas, mi hermana que estaba trabajando conmigo y otras familias que también llegaron. Y yo veía cómo lloraban en esos momentos y decía, pero ¿por qué lloran si yo estoy bien? Pero yo me veía mi cuerpo. Yo decía, ¿qué pasa? Y entonces llegó un momento en que todo veía cómo me cargaban, cómo lloraban, y entonces llegó un momento en que dejé de ver mi cuerpo. Y entonces habrá pasado 5 minutos que he estado desmayada, inconsciente, no. De ahí yo despierto y veo mis manos todos doblados, mis dedos doblados, mi boca a un lado, y no podía hablar. Y entonces días antes a mí me habían dicho que tenga cuidado porque me podía dar parálisis facial. Y entonces cuando yo me despierto en ese desmayo, cuando abro mis ojos veo a todos los ingenieros, a todos los del grupo que estaba en mi trabajo, y mi hermana que estaba llorando, intentando enderezar mis manos. Y yo en ese momento digo, ¿qué pasa? Y cuando traté de decir qué pasa, no podía ni hablar porque no me salían las palabras, mi boca se había puesto un costado. Y entonces yo me puse a orar ahí en ese momento, ahí en mi mente dije, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Le dije, yo tengo mis 2 hijos, tú sabes, Señor, no permitas que me pasen más cosas porque yo tengo que estar ahí con mis hijos, le decía, tengo que trabajar para ellos. Y le decía, si en caso tú pusieras a alguien que pueda cuidar a mis hijos, Señor, y si me quieres llevar, pues llévame sana, le decía. Y entonces cuando yo ahí empiezo a orar, habrá sido 2 minutos, y los ingenieros estaban asustados porque no sabían qué me había pasado. Dijo, ese es parálisis. Otros decían, de repente está ayunando. Otros decían muchas cosas, decían ahí, por lo que me venían con mi falda, y decían, ella es cristiana, de repente está ayunando y por eso desmayado. Pero ¿por qué no? Ese es parálisis. Todos hacían un debate. Y entonces terminé de orar en ese momento y todas mis manos, no había pasado ni un minuto que volvieron a su normalidad. Mis manos empezaron a enderezarse, mis dedos empezaron a enderezarse y mi boca volvió a su lugar. Pude empezar a hablar y decir, gracias, Señor, por lo que has hecho. El ingeniero me dijo, llévala, mi hermana le dijo, llévale
al hospital porque esto le puede volver. Y entonces cuando yo salimos, el ingeniero nos trajo hasta la Panamericana, hasta donde lo que es Matías Manzanilla. Y de ahí nos venimos caminando, todo el contorno nos venimos caminando hasta el paradero, y de ahí nos venimos a la casa. De ahí, siervo, hasta el día de hoy, gracias a Dios, el Señor no ha permitido que me pase algunas cosas mayores. Le doy gracias a Dios porque el Señor sé que me sanó. He visto lo que son parálisis faciales que no han vuelto a su normalidad, porque a mí, acá en el Padre también a una señora le dio y sigue en tratamiento, a otra señora también le dio y no le ha vuelto a la normalidad su cara. Y entonces también puedo decir que el Señor hizo su obra grandemente ahí conmigo. Pude ver su gloria, su poder del Señor en mi vida. Grandes cosas el Señor ha hecho en mi vida y le doy gracias a Dios porque lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo porque a mí me encontraron hipersensibilidad ocular a la vista, porque no podía ver, no podía ver el sol en la mañana, la mañana el frío llegaba a mi vista, la luz tampoco podía ver, y la doctora me dijo, ¿sabes qué? Tú has recibido una hipersensibilidad ocular, es que siempre vas a tener que usar lente de por vida. Y entonces en ese tiempo yo tampoco no tenía ni siquiera la situación económica para poder comprarlo. Y dije, Señor, mira, yo no tengo dinero y a mí me han recetado un lentes que de por vida que tengo que usar. Le pedí al Señor que me ayudara y el Señor también, le digo, que quitó todas esas dolencias. Ya son como 5 años que me habían detectado eso en la vista y hasta aquí le puedo decir que el Señor me ha guardado. No llegué a usar los lentes porque todo eso se me pasó y gracias a Dios estoy con bien, porque puedo decir que hasta aquí el Señor me ha guardado y me ha protegido. Gloria sea al Señor. Me gozo, hija, escucharte. Sabes que yo me estoy edificando. Yo me edifico al escucharte. Saber que yo también pasé momentos difíciles y que para mí es una alegría muy grande, que mi vida en las manos del Señor no ha sido en vano, que mi vida ha sido una inspiración, que sé que los ayunos, las vigilias, los momentos muy difíciles que uno pueda pasar no ha sido en vano. Para mí Pachacute marcó mucho mi corazón, porque también yo casi, como se puede decir, el diablo casi me trae con zapato y todo. Así como pude ver grandes victorias, también vino la prueba, la tentación muy fuerte a mi vida a golpearme. Pero me alegro, me gozo al saber cada vez que entrevisto a hermanos, hermanas que he sido su pastor. Yo la verdad que me gozo, digo, todo lo que Dios ha podido hacer con nosotros, grandes cosas. Han pasado 8 años, dime, y te han venido tentaciones, luchas. ¿Volviste a encontrar de repente con aquella persona en tu adolescencia, con aquella lesbiana, volviste a encontrar? Bueno, sí, cuando yo me bauticé, esa persona siempre venía a mi casa, igual pasaba por mi casa, a veces como tomaba, pasaba por mi casa, pero le llegué a predicar, le llegué a hablar de Dios, siempre le predicaba y le decía que Cristo la amaba. Y empezó a congregar a la iglesia, empezó a ir al templo a buscar de Dios, pero no fue sincera. Un momento el Señor me mostró cuando yo estaba viendo el 7, hacía predicar, me mostró que tenga cuidado, porque el Señor me mostró clarito su foto de ella, su reflejo. Entonces me dijo, ten cuidado porque la persona que está no era sincera, mejor dicho. Y me mostró que ella se acercaba y entonces me hablaba y
pero el Señor también me dijo lo que yo tenía que decir en ese momento. Y pasó al otro día que yo me desperté en ese sueño, y al otro día que yo fui al 7, me fui a predicar porque habíamos quedado en salir. Y justo ella se acerca cuando yo estoy saliendo del anexo, y entonces se me acerca y me habla clarito, así como en el sueño que el Señor me había mostrado. Y también le respondí lo que el Señor también me había dicho, que sea sincera con el Señor, porque si no, yo no sé la obra. Y me miró y lo único me dijo, ¿qué tienes? Y se fue. Y el Señor sí como le digo, pero el Señor siempre me mostraba sus malas intenciones que tenía, que no era sincera, por más que congregaba. Iba a veces al templo, pero sí me mostró que no era sincera, y siempre cuando yo le podía encontrar, le predico, le hablo, y siempre que la puede encontrar, al menos ahora que ya no, a veces es un poco, cuando está mareada es un poco, o sea, se pone así, empieza a hablar palabras oesas en las calles, ya como que ya no, a veces paso de frente cuando está mareada, porque así, como le digo, sus palabras oesas empieza a hablar sola, como de variar así, entonces ya como que no me la acerco así nomás a veces cuando está mareada, porque sana no la veo, no se acerca, mejor dicho. Dime, de toda tu familia, ¿cuántos se han convertido? Bueno, en mi familia está mi hermano mayor, mi hermano Renan, que vive en la campiña, mi hermana Yomira y mi papá. Ahí están mis hermanos que escuchan todo como le digo, no están convertidos, pero gracias a Dios le doy, porque el Señor está haciendo la obra, han dejado atrás lo que es la idolatría, conocen la palabra porque le hemos hablado. Siempre hay ese temor también en cualquier veces cosa que hagan, y siempre a veces le doy gracias a Dios porque ha hecho gracia también de poder que ellos puedan hablar a veces sus situaciones que pasan, y a veces empiezan a decirme, mira, esto está pasando, sé que por estas cosas son, pero le doy gracias a Dios, como les digo, que el Señor está haciendo la obra en ellos. No, mis 4 hermanos no están convertidos, como le decía, pero han dejado lo que es la idolatría, porque se dan cuenta de las cosas que ellos no es un buen camino, y que a Dios no le agrada. Muchas cosas que quizás en un tiempo pasado no lo habían hecho y lo están haciendo porque ellos mismos se están dando cuenta. Qué bueno es el Señor. Bueno, el tiempo que he estado allá te he visto, ¿no? Como dicen, ¿no? Yo tuve el privilegio bautizarte, tuve el privilegio verte nacer de nuevo, pero también pude ver que a pesar que, o sea, no había día que, o sea, eran raros los días que faltabas al culto, y no sé si te recordarás, después del culto nos quedábamos 1 hora, los domingos era ayuno, ¿no? Porque por el trabajo, y a veces al mes hacíamos ayuno de 2 días, cada mes hacíamos ayuno de 2 días seco, pero también te veía que en ese tiempo empezaron a convertirse varios hermanos del Palto, ¿no? Y en el Palto ahí empezaron a congregar, como le decía, empezaron ahí del Palto, como le dije, empezó a congregar la chica que es lesbiana, empezaron a ir también sus hermanas, pero ahí estaban, de ahí empezaron a ir a congregar a otro lado, pero sí, como le digo, el Señor de una u otra forma llegaron a congregar, llegaron a buscar de Dios. La promoción tuya está, como se llama, que si no me equivoco, que creo que es Jimmy, ¿no? Elvis, Hammer, ¿está claro, no? De Yomira. Tu hermana también congregaron. Yo recuerdo que Dios empezó a bendecir a los hermanos. Ellos no tenían moto. Elvis se compró una moto lineal. Tenían bicicleta, todos tenían solamente bicicleta.
Y ahí empezaron a comprarse motos lineales, mototaxi. Jimmy se consiguió una motocar y ahí, después del culto, se iban, perdón, ahí en pleno frío, todo en la motocar, gloria al Señor, y verdad que era un gozo, ¿no? Muy lindo. Sí, la motocar fue, como dices, un momento en que no teníamos para movilizarnos, y el Señor, como decía el hermano Jimmy, decía, no, ya no tengo mi mototaxi, pero tengo una motocar, y como igual queríamos ir al templo, ¿no? Y decíamos, ya no hay ningún problema, todo vale, con tal que nos lleve, decía. Y yo recuerdo que tú te ibas caminando con tu hermana al culto. Y venían caminando. Antes de que ellos pudieran obtener una mototaxi o una motocar, caminábamos, porque no teníamos así nomás la movilidad, y la movilidad después en ese tiempo nos venía sin nada más. Y entonces yo ¿Qué tiempo caminabas? ¿Qué tiempo caminabas de tu casa hasta el templo? ¿Qué tiempo te demorabas? Caminando con mis hijos, casi una hora. Una hora de ida y una hora de vuelta. Y venías con tus hijos, ¿verdad? Con tus 2 hijos. Sí, a veces así, como mi hija estaba más pequeña, ella me la podía chanchar pues en mi espalda, y a mi hijo ya de la mano lo traíamos con mi hermana, y ahí caminábamos pues, bueno, agradecidas por el Señor las cosas que había hecho, aunque a veces también el diablo a veces ahí metía las manos que no debía, porque a veces mi hijo yo venía llorando porque se los hacía levantar, más que todo al mayorcito, lo hacía levantar, decía, vamos, ya vamos a llegar, y me decía, pero ¿para qué me llevas? Decía, y lloraba pues, y a veces como que eso me afligía, decía, Señor, dije, quizás yo puedo pasar, pero mi hijita a veces por lo que el niño no entiende y tiene que caminar, y eso a veces me afligía. Y entonces empecé ya a llorar, y a veces oraba así llorando, a veces decía, Señor, por favor ayúdame. Y así pasaban hasta que, como les dije, mi hermano empezó a comprar su movilidad, llegamos en motocar, más me gozaba, Señor, gracias, le agradecía al Señor, porque al menos, aunque en mototaxi o motocar, nos podíamos trasladar al templo, podíamos congregar, podíamos ir a escuchar la palabra, alabarle al Señor. Y era un gozo, como les digo, para mí, aunque sea en lo que podamos ir, pero el objetivo era llegar a la casa del Señor. Y bueno, ahí compartimos en la motocar, así como nos llevaba, pero también ahí íbamos a hacer aire libres, porque usábamos la motocar para ir a predicar ahí a las plazas, a veces al 7, hacer las extensiones. Fue de buen uso, se dio buen uso a la motocar ahí. Gracias, como dice el hermano Jimmy, que también el Señor le bendició en esa forma. Qué lindo esas experiencias de nuestro primer amor, cuando buscamos al Señor. Abrimos la obra también en la campiña también, ¿no? Tu hermano también se afirmó más, tu cuñada se convirtió, y son cosas muy lindas. Hermana Cintia, a manera de terminar, cuéntanos, ¿qué les podría decir a muchas jovencitas que han sido abusadas sexualmente? Y quizás muchas jóvenes, porque la mayoría de jóvenes que han sido abusadas sexualmente buscan refugio en otras personas que han pasado en esto, y se confunde, y el diablo les mete un espíritu, ya sea de homosexualismo o lesbianismo. ¿Qué les podría decir a esas personas usted en esta hora? Bueno, en esos tiempos, cuando yo no tenía al Señor, no es fácil salir de aquellas situaciones, porque de que muchas cosas confunden, muchas cosas pasan en nuestros pensamientos, incluso a veces ser como las personas, como dice el lesbianismo, se mete, es un demonio que se mete en la persona para que los pueda engañar y así destruir toda su vida. Pero la única solución es que el Señor puede hacer grandes cosas. El Señor sacó todas esas cosas, no fue un psicólogo, no fueron la ciencia, pero sí Dios pudo hacerme entender, hacerme ver que todo eso el Señor puede cambiar nuestra vida. No es fácil, quizás en esos momentos, de salir de esa situación, porque a pesar que de repente
nos refugiamos en aquellas cosas por el fin de que nunca hemos tenido, quizás en la familia. Pero recordemos que Dios puede hacer grandes cosas, el Señor cambia y nos hace ver realmente las cosas como son, abre nuestros ojos, nos quita la venda de nuestros ojos para poder ver realmente las cosas como son. Y a personas que quizás han sido abusadas, que nos refugiemos en el Señor y busquemos que el perdón, que el Señor nos sane nuestro corazón, porque no hay ciencia médica que pueda sanar el corazón. Como decía, no hay ni un medicamento que quizás podamos encontrar en alguna farmacia, quizás en un hospital podemos encontrar para un dolor de cabeza, para una inflamación o por cualquier otra situación de enfermedades, pero no podemos encontrar para lo que es el odio, el resentimiento que hay en el corazón, y solamente es el médico de médicos que nos puede sanar, que es el Señor Jesucristo. Él es quien tiene la solución en sus manos, y que si nos acercamos a Él es quien va a cambiar nuestra vida. Gloria a Dios, hija. Hermana Cintia, vamos a orar por aquellas jóvenes, por aquellos que están escuchándonos, por aquellos que de repente han sido abusados. Que Dios sane su corazón. Amén. Y que cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios. Donde nos lleva el Señor somos un instrumento, una bendición, una inspiración también. Vamos a orar por aquellas personas. Si usted, amigo o amiga, me está escuchándome, ha sido tocado, abusado, ultrajado, se ha refugiado con homosexuales, con lesbianas, Dios te ama, Dios quiere cambiarte. No estoy atacando tu inclinación, sino decirte que Dios te puede ayudar, que la solución no es ese camino. Dios te puede ayudar y Dios puede hacer cosas muy grandes. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia para pedirte primeramente gracias por salvar a mi hermana Cintia. Muchas gracias, Señor, por salvarla. A veces no sabemos las vidas que llegan a la iglesia, con cuántas cosas llegan, y que usted hace cosas grandes y maravillosas. Gracias, Padre, por libertarla, por transformarla, por cambiarla, y aún en su momento de enfermedad usted la ha sanado, y aún hasta cuando vio su cuerpo ahí tirado, prácticamente muerta ella, porque vio su cuerpo tirado ahí, usted le dio una oportunidad. Señor mío, gracias. Padre, te pido por aquellas personas que están pasando momentos difíciles, que han sido tocados, que han sido abusados sexualmente. Señor mío, que tengas misericordia por aquellas lesbianas, por aquellos homosexuales que están hundidos en el alcohol, en el vicio. Señor, que su vida está hundiéndose, Padre, que tengas misericordia, que rompas cadenas, que reprendas al diablo, que lo salves, que tu misericordia alcance. Y si alguno de repente hasta se ha infectado de alguna enfermedad tan mortal como es el SIDA, lo pueda sanar, Dios mío, cambiar y transformar. Rompe cadenas, rompe ataduras, reprende al diablo y a los demonios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, gracias también por el milagro que has hecho en Marietita, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermana. Adelante. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Damos gracias también a todos los televidentes. Gloria a Jesús. Amén. Este ha sido su programa Clamé a Jehová. Quizá ya no pueden ver mi rostro, pero de otra manera, amén, hemos tratado de culminar este testimonio y que sea una bendición en sus vidas. Amén. Dios los bendiga. Síganos en la página de Clamé a Jehová. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Estamos como Solo para Adoradores. Amén. Y compartamos, amén, cada día estas bendiciones. Mañana tenemos doctrina. Amén. Todos los hermanos en el Zoom, conectarse. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Amén.